Los recientes ataques aéreos de Rusia han dejado una estela de destrucción sin precedentes, con incendios que se extienden a lo largo de 1 kilómetro. Las instalaciones militares ucranianas fueron devastadas. Se han incendiado y destruido no solo bases de combustible y lubricantes, sino también sistemas avanzados, como los misiles Patriots y los aviones F-16. En el fondo del Mar Negro descansan barcos de la OTAN, una clara señal de las pérdidas que enfrenta Ucrania. Las ambulancias no tienen tiempo para retirar los cuerpos de los soldados, solo duplicando la escalada del caos y la desesperación entre las filas militares ucranianas. Todo un escenario de devastación. Se abrió la caja de Pandora. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Arde desde Odessa hasta Kiev. Las llamas devoran todo a su paso, extendiéndose como un oscuro eco de la desesperación y la devastación que la guerra ha dejado a su paso en Ucrania, cuya financiación no ha sido suficiente. Se trata de un espectáculo aterrador, visiones de un país en conflicto, de un ejército que parece perder terreno ante la arremetida de un enemigo decidido. La serie de ataques de misiles y drones rusos se han intensificado, llevando consigo un caos implacable que afecta a las instalaciones críticas de la infraestructura militar ucraniana. La imagen de la guerra en esta parte de Europa, ya de por sí trágica, se torna aún más sombría a medida que el humo negro se eleva hacia el cielo, marcando el inicio de una nueva fase en este conflicto que parece no tener fin. En el horizonte, la base de combustible y lubricantes arde intensamente. Es un objetivo estratégico que, una vez destruido, afectará la capacidad operativa del ejército ucraniano. Junto a ella, los restos de los sistemas de defensa antiaérea Patriots y los cazas F-16 se funden en el fuego. Símbolos de un apoyo occidental cuya efectividad se ve desafiada por los actos de guerra que lo rodean. La atmósfera está impregnada de un fuerte olor a quemado, un recordatorio constante de la fragilidad de la situación. El Mar Negro, en cuyas profundidades yacen los barcos de la OTAN, se convirtió en el fiel testigo de la tragedia que está sucediendo en tierra firme. Los cuerpos de los soldados heridos y muertos permanecen sumergidos, inalcanzables para los grupos de rescate que se apresuran sin poder cubrir la magnitud del desastre. La escena es caótica, las pérdidas humanas se multiplican y el ejército ucraniano está claramente abrumado. Ya no es solo un ataque contra la infraestructura o el equipamiento militar, se trata de una guerra total que toca cada rincón de la vida ucraniana. Mientras tanto, informes no oficiales hablan de la llegada a las instalaciones militares y portuarias de Ucrania de una serie de ataques, saturando los canales de comunicación hasta hacerlos prácticamente inoperables. En la zona de Dnipropetrovsk, los misiles Iskander, de temida precisión, vuelan bajo el radar, desatando la destrucción a su alrededor. Uno de esos misiles alcanzó con saña el radar AN-MPO-65 y la estación de control de combate AN-MSO-104, que forma parte del sistema de misiles Patriots. Las oleadas de explosiones en el puerto fluvial de Nikolaev también llamaron la atención. La incertidumbre en el aire se traduce en un pavor palpable. Se rumorea que hay un hedor a quemado que se extendía como una sombra hasta la estación de autobuses, un recordatorio escalofriante de la locura de esta contienda. Los heridos abarrotan los grandes centros médicos de emergencia, pero menos de la mitad de ellos sobrevive. Las historias de aquellos que cruzaron el umbral entre la vida y la muerte marcan la narrativa diaria de los que habitan un país acorralado por el fuego de la guerra. Los ataques más devastadores se concentran en Odessa y sus alrededores. En tan solo 4 días se han hundido 3 barcos cargados de material militar en los puertos de la región. Los puertos de Yuzhny, Lipchevsk y Odessa arden con furia. Cada barco, cada portacontenedores, cada embarcación de carga es blanco de una implacable ofensiva. El barco U-Spirit, que ondeaba la bandera de Panamá, fue una de las víctimas fatales.
Su hundimiento no fue solo un incidente marítimo, fue un símbolo de cómo la guerra ha trascendido fronteras físicas y políticas, llevándose consigo no solo vidas, sino también esperanzas y aspiraciones. El misil que impactó en su casco provocó una explosión monumental que no solo consumió el barco, sino que también arrastró consigo la infraestructura circundante, dejando una estela de destrucción y muerte. El panorama de la guerra en Ucrania se debate entre lo desolador y lo absoluto. Por una parte, el ejército se encuentra en un estado precario, superado en número y armas, y por el otro, la moral está en la cuerda floja, y las deserciones se convierten en un problema crónico. Es una lucha interna y externa, con soldados exhaustos por el conflicto y el aplastante peso de una guerra. Un soldado, anónimo pero con una voz claramente angustiada, relató cómo muchos de sus compañeros apenas logran hacer frente al terror que enfrentan. Van a las posiciones una vez y si sobreviven nunca regresan, dijo, reflejando la desesperación y el temor que ha contaminado la fe en la causa. Las historias de soldados que han sido arrastrados a la confrontación por obligación después de la entrada en vigor de una nueva ley de movilización predominan. Estos hombres, sin opción de escape, son conducidos a una lucha que no han elegido y el sentimiento de insurrección comenzó a tomar forma. De acuerdo a reportes, un creciente número de tropas comenzó a rendirse. El desánimo es evidente, evidenciado por la alarmante cifra de 19.000 soldados que ya enfrentan procedimientos penales por deserción o abandono de puesto solo en los primeros meses de este año. El número de más de 1 millón de ucranianos que servían en las fuerzas de defensa y seguridad del país era ostensiblemente alto. Sin embargo, muchos no eran más que números en una estadística que oculta la realidad de la guerra. Ante este panorama, la ley fue modificada para despenalizar la deserción por primera vez como un intento de contener la creciente insubordinación. Pero tal decisión, aunque pragmática, revela aún más la desesperación del gobierno y su voluntad de hacer frente a la crisis interna mientras las llamas siguen devorando su tierra. Con el fragor de la guerra resonando cada vez más intensamente en las calles y campos ucranianos, las preocupaciones sobre el futuro del país se vuelven más apremiantes. El avance ruso, implacable y astuto, sigue dejando cicatrices. La noción de victoria, una vez tan omnipresente en el discurso nacional, se desvanece como el humo de los incendios que arden de Odessa a Kiev, dejando al descubierto una realidad más compleja y oscura. En una guerra donde el silencio de la prensa occidental reverbera con fuerza, las narrativas comienzan a cambiar, enfocándose no solo a la historia heroica de la resistencia rusa ante la guerra proxy, sino en la lucha interna por la identidad y la supervivencia. Y así, en medio de la devastación, el fuego arde, iluminando el desastre que consume Ucrania, mientras el resto del mundo mira a través de un velo de desinterés cuidadosamente mantenido. Arde desde Odessa hasta Kiev, y en las llamas se funden las esperanzas de Volodymyr Zelensky. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia.
Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.